Bueno, en esta oportunidad les voy a explicar un periodo de la historia argentina que transcurre entre 1930 y 1943. Son 13 años de historia que son conocidos generalmente con el nombre de Restauración Conservadora y también se puede encontrar con el nombre de Década Infame. Bien, ¿qué es lo primero que les quiero explicar para poder entender lo que va a pasar en la Argentina en el transcurso de esos 13 años? Bueno, en primer lugar tenemos que recordar un poquito qué estaba pasando en el mundo hacia 1930. Si pensamos en Europa, tenemos que pensar que Europa ya hacía mucho tiempo, hacía ya 11 años que había terminado la Primera Guerra Mundial, muchos países habían quedado muy destruidos económicamente y endeudados con Estados Unidos, que había sido el gran triunfador de esa guerra. En el caso de otros países, o puntualmente países como Italia y Alemania, allí se habían empezado a formar regímenes políticos absolutamente antiliberales, es decir, pensando que las libertades del individuo tenían que estar absolutamente restringidas y controladas por un Estado que tenía que estar por encima de esas libertades individuales. Puntualmente, en el primer lugar en el país donde toda esta ideología, que luego va a adoptar el nombre de totalitarismos, en el primer país donde surge es en Italia, con Benito Mussolini. Años después, esto ocurre también en Alemania. Hitler, tomando muchas ideas del fascismo italiano, va gestando también en Alemania un partido político que ya hacia 1929 tiene presencia en el Reichstag, que es el Parlamento alemán. Entonces, hacia 1930 tenemos una fuerte presencia de estos regímenes totalitarios en Europa, que van a ser, por testigos de la época, considerados muy exitosos. Muchos visitantes o enviados diplomáticos argentinos para esos años, durante la década de 1920, más que nada en la segunda parte de esa década, habían visto con gran admiración lo que Mussolini estaba haciendo en Italia y Hitler en Alemania. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos vive una década del 20 un tanto particular. Es un momento de un esplendor económico sin precedentes para Estados Unidos, un periodo de gigantesca industrialización, con una economía pujante y que de alguna manera es el salvataje que reciben los países europeos digamos, que están viviendo su posguerra. Estados Unidos es el que les acerca créditos y en el caso puntual de Alemania lo venía haciendo desde 1925. Entonces, evidentemente teníamos un Estados Unidos muy fuerte, muy presente económicamente en Europa, también en Latinoamérica, eh, pero que repentinamente en 1929 sufre una terrible crisis económica, conocida como el crack de Wall Street. Esa crisis económica pone de alguna manera patas para arriba el sistema económico que de alguna manera trataba de recuperarse hacia fines de esa década. La realidad es que Europa vuelve a la incertidumbre de qué va a ocurrirle, dado que digamos, su sostén económico estaba en una situación inédita para ellos. Por lo tanto, el comercio mundial se paraliza. Bien, acá volvemos a la Argentina. 1930 es un año donde están ocurriendo esas cosas. Europa se siente con una terrible incertidumbre, también Estados Unidos se ve envuelto en una crisis y en una posterior depresión económica donde toda la actividad
que se venía realizando se paraliza. La Argentina no puede salir ilesa de esa situación. ¿Por qué? Porque el principal sostén económico de nuestro país era el comercio de exportación. Nosotros teníamos un modelo conocido como modelo agroexportador que basaba su riqueza en la exportación de productos agropecuarios. Por lo tanto, cualquier alteración en ese equilibrio internacional, cualquier situación ajena a lo ya conocido, como podía ser una parálisis en el comercio, por supuesto que nos iba a afectar más tarde o más temprano. En el caso de la Argentina, por supuesto, esa crisis llegó porque inmediatamente después de este momento de quiebre, nuestro principal comprador de materias primas, que es Inglaterra, deja de comprar productos manufacturados. Quise decir productos agropecuarios, que era nuestra principal producción. Bien, en todo este contexto se produce entonces el primer golpe cívico-militar de la historia argentina. ¿Por qué digo golpe cívico-militar? Va a ser una interrupción a un gobierno elegido democráticamente. En ese momento estaba gobernando por segunda vez Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, y un sector del ejército vinculado también con un sector de la sociedad deciden interrumpir este orden constitucional y realizar un golpe de Estado, iniciando el primer gobierno de facto en nuestro país. Es un gobierno de facto porque es un gobierno de hecho, impuesto, no fue elegido por la ciudadanía. Quienes encabezan ese golpe de Estado van a ser dos militares. Uno va a ser José Félix Uriburu, sobrino de quien había sido durante la generación del 80 presidente de nuestro país. Y el otro militar que forma parte de esta dupla que hace el golpe va a ser Pedro Justo, Agustín Pedro Justo. Bien, ellos dos entonces toman el poder un 6 de septiembre de 1930. ¿Fue este el único argumento, el de la crisis económica, que llevó adelante o que ellos plantearon como excusa para sacar a Irigoyen del poder? No, claramente no. Hubo otros argumentos que ellos esgrimieron, como por ejemplo la edad avanzada del presidente, que no podía resolver las cuestiones tan importantes que de alguna manera la situación requería, una fuerte presencia de compañías extranjeras presionando para sacar a Irigoyen del poder, porque Irigoyen sostenía una política muy nacionalista, sobre todo en política petrolera, que molestaba mucho a estas empresas tan importantes y tan poderosas. Había un sector de la sociedad que estaba dispuesta a colaborar muchas veces con esas compañías extranjeras, porque de alguna manera priorizaban el vínculo que mantenía ese sector. Me estoy refiriendo básicamente al sector conservador, al sector terrateniente, aquellos que basaban su riqueza en el comercio de exportación. Y por lo tanto priorizaban un buen vínculo con Inglaterra, que era quien compraba su producción, que pensar en una actitud nacionalista y darle la espalda a Inglaterra. Entonces, esas compañías extranjeras, que eran inglesas y norteamericanas, presionaron muchísimo desde el Congreso a estos sectores conservadores, y ellos van a ser básicamente los que acompañan en el golpe de Estado a las Fuerzas Armadas. Bien, se inicia así entonces en 1930 un primer gobierno de facto que en verdad va a durar muy poco tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen todos en común? ¿Qué es lo que, cuál es el enemigo en común que tienen todos los que participan del golpe? Bueno, básicamente ellos tienen como gran enemigo a Hipólito Yrigoyen y a lo que ellos denominaban la chusma, es decir, a ese sector popular
que se había acercado al Estado como parte del Partido Radical Irigoyenista. Entonces, en realidad, lo único que los une es ese odio, ese desprecio a los sectores medios de la sociedad. Pero después, si sacamos ese odio compartido, entre ellos había muchas diferencias. Los que participan de ese golpe de Estado y van a estar inicialmente en ese gobierno de facto, están delineados o están bajo vertientes muy diferentes, vertientes ideológicas muy diferentes. Por un lado, tenemos a Uriburu, al presidente de facto. Y por el otro lado, tenemos a quien lo había secundado en esto, que es Justo. ¿Cuáles son las diferencias que tienen ambos? Uriburu era un admirador absoluto del fascismo italiano. Por lo tanto, él quería modificar estructuralmente al país. Quería hacer modificación en las instituciones del país. Básicamente quería crear una república corporativista. ¿Qué es esto? Bueno, al igual que había hecho Mussolini en Italia, lo que él pretendía era eliminar los partidos políticos dentro de lo que es el Congreso Nacional para reemplazarlos por corporaciones. Las corporaciones vendrían a ser los distintos sectores económicos dentro de la actividad económica del país. Entonces, por un lado tenemos al sector ganadero, al sector industrial, al sector profesional, al sector agrícola y así los distintos sectores. Ya no están unidos esos sectores por el pensamiento ideológico, sino por intereses económicos, compartidos por formar parte de una misma actividad, de un mismo rubro. Eso era lo que pretendía Uriburu, junto con otras reformas sustanciales de la institucionalidad en nuestro país. Él sentía un profundo desprecio por la democracia. Sin embargo, él estaba convencido de que su proyecto realmente iba a ser legitimado por la población. Él estaba muy creído de que la sociedad en su conjunto apoyaba su proyecto. Y se pone un poco a prueba en las elecciones para gobernador de Buenos Aires, que se van a dar muy poquitos meses después, en abril de 1931, a escasos 6-7 meses del golpe de Estado. Bueno, la sorpresa que se lleva Uriburu es importante porque gana en esta elección el Partido Radical, ese tan vapuleado, ¿no? El que parecía que todos odiaban. Bueno, evidentemente esto puso en manifiesto de que no todos odiaban al radicalismo irigoyenista. Por supuesto, él anuló esa elección e hizo como que no pasaba nada. Bien, sin embargo, ese va a ser un golpe duro para Uriburu y a partir de entonces va a empezar a retraerse en la escena política y cobra mucha fuerza el vicepresidente de facto, que es Justo. Lo que Justo planteaba era algo diferente. Él planteaba realmente restaurar a la oligarquía en el poder. Él consideraba, junto con otros que también pensaban lo mismo, como por ejemplo el que era gobernador de Buenos Aires en ese momento, después de las elecciones frustradas, que va a ser Manuel Fresco. Fresco, de alguna manera, también simboliza esta opinión que tienen por la democracia y por las elecciones del ciudadano ejerciendo su derecho al voto, ¿no? Ellos consideraban que los ciudadanos, esta chusma ignorante, no sabía nada de la política, que cada vez que había votado al radicalismo y eso de alguna manera para ellos era una demostración clara de que las masas no entendían de política. Ellos consideraban que la oligarquía era ese sector llamado a gobernar, era el sector el mejor para gobernar, el más preparado para gobernar. Entonces, de alguna manera tenían que implementar alguna modificación en el sistema electoral porque cuando la gente votaba bajo la ley Sáenz Peña, votaba al radicalismo.
Por lo tanto, ¿qué vuelve en este momento? Y bueno, vuelve la vieja práctica del fraude electoral. Ellos van a abiertamente reconocer que se necesita el fraude. Y es más, le van a poner un calificativo, van a decir que el fraude es patriótico. Para ellos le están haciendo un bien a la patria cuando de alguna manera manipulan las elecciones de forma tal de que el radicalismo quede lejos de la posibilidad de llegar al poder. Bueno, en estas elecciones que se van a dar en noviembre de 1931, por supuesto con un fraude escandaloso, gana la fórmula de un partido político que se había creado inminentemente, que era en verdad una coalición, una unión de distintos partidos políticos. Esa coalición se llama Concordancia y presenta la fórmula de Justo, que hasta ese entonces había sido el vicepresidente, pero que ahora se postula como candidato a la presidencia junto a Julio Argentino Roca, hijo. Es decir, el hijo del Julio Roca que hemos conocido de la conquista del desierto y presidente en 2 oportunidades anteriormente. Entonces, ellos dos ganan en esta elección. Al Partido Radical no se le había permitido participar, es decir, que se lo proscribe, se lo prohíbe, y por lo tanto 1932 es un año en el que aparece un nuevo gobierno democrático, pero democrático entre comillas porque había ganado a través del fraude, encabezado por Justo y Roca. Bien, el año 1932 es un año muy difícil para la Argentina. ¿Por qué? Ya desde 1930, como he explicado anteriormente, la Argentina ve paralizado el modelo agroexportador. Desde hacía ya 2 años las exportaciones de materias primas se habían visto notablemente reducidas y eso por supuesto afectaba el normal desenvolvimiento de nuestra economía. Se creía, dentro de las esferas del gobierno, que esto iba a ser transitorio, que en breve y cuando la crisis mundial se solucionara, todavía en 1932 no había signos de recuperación económica a nivel mundial, pero en la Argentina el sector terrateniente, que en este momento volvía a ocupar entonces los cargos en el poder, tenía un optimismo de que esto iba a ser transitorio, coyuntural y que dentro de poco tiempo la Argentina iba a volver a las exportaciones de gran volumen. Sin embargo, algo les hace un poco caer en la realidad. En 1932 se reúnen en Ottawa, en Canadá, lo que era el Imperio Británico, es decir, Inglaterra y todas aquellas regiones que formaban parte del Commonwealth, del Imperio Británico. Y en esa reunión que se da en Canadá, los países que forman parte de ese imperio deciden que van a cerrar el comercio entre ellos. Es decir, que todo aquel país o aquella región que no forma parte del Imperio Británico no va a poder comerciar ni con Inglaterra ni con ninguna de sus colonias ni con otros territorios, ¿no?, asociados a ellos. Es decir que, por supuesto, cuando las noticias de esa resolución llegan a la Argentina, la sorpresa es mayúscula, porque la Argentina no forma parte del Imperio Británico. Claro, el sector de la élite conservadora, los terratenientes, entran en pánico y presionan muchísimo al gobierno para que de alguna manera logre que la Argentina siga vendiendo a Inglaterra la cuota de carnes que seguían exportando, que era muy pequeña si la comparamos con las exportaciones de la década de 1920. En 1932 era muy reducida ya para ese entonces. Bien, entonces ese mismo año el vicepresidente Roca se reúne en Londres con el ministro de Comercio,
inglés Walter Runciman. Y luego de una negociación donde la Argentina no tuvo mucha posibilidad de negociar porque iba dispuesta a ceder en todo con tal de poder continuar vendiendo a Inglaterra, se firma un muy controvertido pacto, esto va a ser en 1933, que se conoce como el Pacto Roca-Runciman. En ese pacto, Inglaterra accede a seguir comprando carnes a la Argentina, pero no lo que venía comprando años atrás, sino lo que había comprado en 1932. Poco. Se compromete a seguir comprando, pero se siente en total libertad de dejar de hacerlo si por alguna razón no lo considera conveniente. A cambio, la Argentina tiene que comprometerse a que todo ese dinero, esas libras que recibe de la compra de carnes por parte de Inglaterra, tiene que ser reinvertido en comprar manufacturas a Inglaterra. Es decir, que todo lo que nosotros le vendíamos iba a ser en definitiva devuelto en cuanto al dinero, ¿no es cierto?, a Inglaterra, porque iba a servir solo para comprar manufacturas. Bien, además, en relación al traslado y a todo lo que era, digamos, el comercio de esas carnes, también quedaba en un 85% en manos de los intereses británicos. Por ejemplo, los frigoríficos que podían comerciar esas carnes, un 85% debía ser británico y el 15% podía ser carne vendida desde frigoríficos argentinos. Bueno, desde ya había muchísimas cuestiones que fueron duramente criticadas, ¿no es cierto? Además de comprometerse el país a tratar de una manera muy benévola a todas las empresas británicas en la Argentina. Básicamente nos referimos a las empresas de transporte. Entonces eso les daba mucha libertad para tomar decisiones que no le convenían al público usuario del transporte, ¿no es cierto? Por ejemplo, liberar el precio del boleto. Todas esas cuestiones el Estado argentino, digamos, acepta con tal de mantener esa cuota de carnes, de venta de carnes que fueron dispuestos a conseguir o a mantener. Cuando Roca vuelve con las novedades de lo que ha logrado, digamos, negociar, acá, bueno, claramente se genera una gran crítica, una oleada de crítica terrible, sobre todo cuando dice que desde el plano económico la Argentina puede considerarse parte del Imperio Británico. Esa frase totalmente, bueno, a ver, no me sale en este momento, pero fue una frase que no generó buena impresión. Claramente estaba demostrando o poniéndose en el lugar de una colonia británica. Entonces, para los más nacionalistas de nuestro país, esto era una clara ofensa, ¿sí? Con respecto a los nacionalistas, justamente, dado que empleé el término, el nacionalismo era una palabra muy presente, ¿no?, en el léxico de los argentinos. Ahora, cuando hablamos de nacionalismos, estamos hablando siempre de lo mismo. Nacionalistas se creían todos, pero para unos, los otros no eran nacionalistas. Entonces, ¿qué era lo que diferenciaba a estas distintas vertientes del nacionalismo? Bien, para algunos el nacionalismo era justamente la defensa de los intereses de la patria, la defensa de la soberanía nacional, ¿no es cierto? No permitir que nuestro país se colocara en el lugar de subordinado de otro país. Entonces, por ejemplo, para estos nacionalistas, quien podían erigir como el emblema del nacionalismo, por lo menos hasta ese entonces, era Hipólito Yrigoyen. ¿Sí? Para ellos era la figura que más había luchado, más allá de todas las críticas que se pudieron haber hecho a sus presidencias, pero en el plano de la defensa de los intereses nacionales,
Irigoyen había demostrado que sí estaba en esa sintonía. De hecho, cuando en 1933 muere Irigoyen, fue impresionante, fue el primer, la primera manifestación pública masiva de apoyo a una persona, ¿sí? Se fue a despedir los restos de Irigoyen de forma masiva y por supuesto esto molestaba, ¿no? al nuevo gobierno. Entonces, dentro del nacionalismo tenemos al nacionalismo vinculado con el radicalismo. ¿Sí? De hecho, la juventud radical se había, de alguna manera, se había reunido en una agrupación llamada Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Forja fue de alguna manera el emblema de esa vertiente del nacionalismo. Por el otro lado, tenemos otro nacionalismo que poco tiene que ver con esto. Y cuando hablamos de este nacionalismo restaurador, estamos hablando de un nacionalismo que imita a ese nacionalismo tal como se entiende en los fascismos europeos, ¿sí? Los totalitarismos europeos. Ese nacionalismo que pone a la nación y a los intereses de la nación por sobre los intereses del individuo. Ese Estado que tiene más fuerza que las libertades individuales. Y ese Estado que convoca a todo lo que hay de instintivo, a la fuerza, a las tradiciones, en algunos casos, como en el caso del nacionalismo alemán, a ese sentimiento de superioridad de la nación, de la raza, sobre las otras culturas. Entonces, ese nacionalismo restaurador que siente un profundo desprecio por lo popular, también formó agrupaciones, ¿sí? Con una estructura bastante verticalista, ¿no es cierto? Es decir, con un ordenamiento que de alguna forma nos permite pensar en la estructura militar, la autoridad firme, fuerte, que decide y todos los demás que obedecen, ¿no es cierto? Esa estructura vertical en ese sentido. Los jóvenes también se habían insertado en distintas agrupaciones y entre ellas la más importante fue la que se llamó Legión Cívica, que tenía estos valores, ¿no es cierto? Resaltaban los valores de la fuerza, de la tradición y sobre todo de estos líderes fuertes que tienen que acallar a la chusma, como ellos llamaban a los sectores más humildes. Bueno, muy bien. Voy a continuar un poquito con el sector o el aspecto económico, porque hasta el momento dije que en 1930 se paraliza el modelo agroexportador, que la posibilidad de dejar de vender carnes para el sector de la oligarquía es algo imposible de pensar y eso lleva a firmar el pacto Roca-Runciman, pero sin embargo la cosa no termina ahí. ¿Por qué no termina ahí? Porque en 1932 ni en 1933 la Argentina vuelve a recuperar sus volúmenes de venta, por lo tanto, si no puede vender al extranjero, si no puede vender al extranjero ese caudal de materias primas y por lo tanto no tiene el dinero como para importar todos esos productos de uso cotidiano que la Argentina compraba permanentemente. Recordemos que el modelo agroexportador estaba basado en la exportación de materias primas, pero en la importación de todo tipo de producto elaborado, porque acá se fabricaba muy poco. Entonces acá empieza a haber un problema. Si la Argentina no vende, no puede comprar esos productos de uso masivo, porque no tenemos que pensar en productos importados de lujo. Acá se importaban productos de higiene, de primera necesidad, textiles, calzado, bueno, desde ya productos farmacéuticos. Si bien ya en la Argentina se habían comenzado a producir con empresas extranjeras, pero realmente no abastecían a todo el mercado.
Por lo tanto, hacia 1934-1935 se produce algo que ya deja de ser visto como algo tan coyuntural para pensarse como un nuevo modelo económico que va a reemplazar al modelo agroexportador. Y es lo que se denomina ISI, industrialización por sustitución o reemplazo de importaciones. La Argentina tiene que empezar a producir lo que antes compraba, porque lo que se necesita es abastecer al mercado interno de productos esenciales. Por lo tanto, empieza a haber lentamente una industrialización que va a tener entonces como objetivo abastecer al mercado interno. Muchas de estas empresas van a ser creadas con capitales nacionales y muchas otras van a ser creadas con capitales extranjeros. Empiezan a llegar distintas inversiones que van a ubicarse en los grandes centros urbanos. Estas industrias empiezan a asentarse en, básicamente, Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Esta incipiente industrialización empieza a recuperar la economía. ¿Por qué? Porque se empiezan a abrir puestos de trabajo. Los trabajadores de campo, que de golpe habían visto mermar su trabajo porque las exportaciones habían disminuido tanto, empiezan a ver en las nuevas industrias la posibilidad de conseguir empleo. Por lo tanto, se empieza a producir una movilidad que va desde el campo a los grandes centros urbanos. Es una movilidad interna. Va desde las provincias hacia los focos industriales, ¿sí? Y esto genera una transformación en el aspecto urbano de estas regiones, ¿sí? Es decir, esta gente empieza a llegar en búsqueda de trabajo. Mucha gente lo consigue y muchos otros no. Las ciudades no estaban preparadas para recibir tanto aluvión migratorio y si bien había oferta laboral, no había como para recibir a tanta gente. Entonces, aquellos que consiguieron un trabajo, de a poco van a ir fortaleciendo su economía familiar de manera tal que con el tiempo empiezan a pensar en comprar una pequeña propiedad, un pequeño terreno en zonas alejadas, ¿sí? Pero que de alguna manera los coloca en una situación de prestigio, ¿no es cierto? Porque les permitía convertirse en propietarios de una pequeña parcela de tierra para construir su vivienda. Por supuesto, este avance sobre regiones cada vez más alejadas es el origen del conurbano bonaerense. Como las industrias estaban básicamente en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, este es el momento en el que se empiezan a poblar las regiones del sur de la capital, lo que sería Avellaneda, Dock Sud, y así todo el primer cordón del suburbano o del conurbano. Aquellos que no conseguían empleo se quedan rondando esas áreas industriales, pero en una situación de absoluta precariedad. De esta manera empiezan a surgir los primeros asentamientos que con el tiempo van a ir llamándose villas miseria. Gente que no consiguió trabajo, pero que tampoco puede volver a su lugar de origen y tampoco tiene para qué volver porque tampoco tenían trabajo allí. Por lo tanto, empiezan a aparecer primeros barrios muy humildes, muy precarios, que por supuesto van a ser vistos con horror por parte de estos sectores de la oligarquía que se daban cuenta que esto era una consecuencia absolutamente desfavorable e imprevista hasta ese entonces. Bien, como para ir cerrando sobre este tema, esto claramente demuestra que empieza a surgir un sector obrero que cada vez es más numeroso y que si bien
aumenta notablemente justamente el volumen de obreros industriales que circula por estas áreas industriales, todavía no son obreros que están sindicalizados, es decir, que todavía no tienen una, digamos, un sostén por parte de una estructura que los defienda. Por lo tanto, todavía va a haber muchas críticas y muchos reclamos a estas empresas que son nuevas y que no generan un empleo de calidad para sus empleados. El último tema que les voy a explicar tiene que ver con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y cómo eso impacta en nuestro país. Bien, en 1938 termina la presidencia de Justo y, por supuesto, a través de un fraude escandaloso, llega al poder otra fórmula conservadora que va a estar integrada por Ortiz y Castillo. Ortiz era una persona que sufría de una enfermedad que estaba en un grado bastante avanzado, era diabético, y si bien asume en el 38, 2 años después tiene que pedir licencia por enfermedad, por su deterioro notable en su salud, y luego de 2 años de pedir licencia muere. Por lo tanto, desde el año 40 tenemos a su vicepresidente Castillo ocupando el poder de decisión y definitivamente tras el deceso de Ortiz ya definitivamente es el presidente oficial, digamos, ¿no? Ya no en reemplazo. Bien, Ortiz en su breve periodo intentó 2 cosas. En primer lugar, intentó limpiar un poco su lugar y legitimar su poder. Intentó revertir prácticas fraudulentas a pesar de que él había llegado a través del fraude. Por supuesto, no todos estaban de acuerdo. De hecho, su vicepresidente Castillo no estaba para nada de acuerdo en esta limpieza o en esta transparencia que promovía Ortiz. Y por eso inmediatamente entre ellos se abre una separación, una brecha. En segundo lugar, al año siguiente de que él asuma, estalla la guerra. Y la posición de Ortiz frente a la guerra es mantener a la Argentina neutral. La idea de esta neutralidad tiene que ver con una posición que ya venía sosteniendo la Argentina desde hacía mucho tiempo. En la Primera Guerra Mundial tampoco se había insertado en la guerra. Él mantiene la actitud de neutralidad. También había quienes planteaban que la neutralidad era muy conveniente porque mientras Argentina no estuviese involucrada en el conflicto podía exportar a sus permanentes compradores, en este caso Inglaterra, exportar los productos agropecuarios que siempre vendía. Entonces, ¿para qué insertarse en la guerra y generar enemigos que pueden llegar a entorpecer este comercio? Sin embargo, cuando él se aleja del gobierno en 1940 por su licencia de enfermedad, Ortiz toma el poder y él tiene una visión muy distinta en todo sentido. Respecto del fraude, considera que eso se tiene que sostener, y con respecto a la posibilidad de que la Argentina entre en la guerra, acá empiezan a aparecer otras fichas que se empiezan a mover, ¿no? Acá empieza a haber una gran división en la sociedad sobre sostener la neutralidad o ingresar en la guerra. Aquellos que plantean sostener la neutralidad lo hacen por 2 razones. Una, como dije anteriormente, porque les interesa seguir vendiendo. Pero otros no quieren ingresar en la guerra porque no quieren ingresar junto con los que parecían nuestros aliados incondicionales, es decir, Inglaterra. A fines de 1941 se suma Estados Unidos en la guerra. Entonces, ingresar en la guerra en ingresar junto a Inglaterra y también contra Estados Unidos. Hay muchos que dicen, ¿por qué ingresar con ellos? Hacia 1941, 1942, hasta 1943 parecía que la guerra la ganaba Hitler. Entonces aquellos que admiraban a los sistemas totalitarios y que veían en Hitler el
próximo ganador de la guerra, decían, ¿por qué hay que ingresar con Inglaterra? Ellos eran los llamados germanófilos, los que de alguna manera admiraban a la fortaleza germana. Claro, los germanófilos van a ser acusados, ¿no es cierto?, de fascistas, de antiliberales. Ellos no les importaba demasiado esta crítica. Ahora, aquellos que sostenían la neutralidad muchas veces recibían de alguna manera una crítica, porque decían, ¿ustedes no quieren ingresar en la guerra porque quieren seguir comerciando? ¿O no quieren ingresar en la guerra porque en realidad son germanófilos encubiertos y no lo quieren decir? Entonces había toda una cuestión, ¿no? Dentro de la sociedad donde uno parecía ser que tenía que estar o de un lado o del otro. Cuando, como dije, a fines de 1941 ingresa a Estados Unidos en la guerra, después del bombardeo en Pearl Harbor, Estados Unidos presiona a todo el área donde tenía tanto poder y dominio, que era América Latina. Entonces empieza a presionar a todos los gobiernos. Presiona a los gobiernos latinoamericanos, presiona a Brasil, por ejemplo, y Brasil ingresa en la guerra, y presiona al gobierno argentino. Y el gobierno argentino no quiere ingresar. Castillo, que era bastante germanófilo en este sentido, no quiere ingresar con Estados Unidos, ¿no? Entonces se niega y como que no declara, o por lo menos no le declara la guerra a Alemania, no quiere hacerlo. Entonces Estados Unidos presiona mucho, presiona y lo hace, llegado a un punto, limitándole la venta de armamentos a la Argentina, ¿no? La Argentina siempre, o por lo menos desde 1920, empezaba a consumir y a comprar armamento norteamericano. Entonces, esto para el gobierno es una situación incómoda, porque Brasil, aliado de Estados Unidos y ahora involucrado en la guerra, con mucho armamento, financiado por Estados Unidos, y la Argentina, que empezaba a ver reducido su armamento y que de alguna manera le estaba haciendo tan rebelde a Estados Unidos. Eso fue una situación que generó enorme tensión en el gobierno, en algunos sectores de la sociedad. Otros, por supuesto, se mantenían al margen de todo esto y consideraban la guerra como algo absolutamente lejano a sus intereses y a su realidad. Pero lo que terminó ocurriendo es que finalmente, mucho tiempo después, una vez que ya la guerra había hecho un giro y Hitler empieza a perder, y después de tantas presiones, finalmente el gobierno argentino declara la guerra al eje, es decir, a Alemania, pero muy poco tiempo después Alemania se rinde y, digamos, esa aventura de participar en la guerra había sido efímera para la Argentina. Bien, este gobierno de Castillo entonces es un gobierno que tiene muchas críticas, ¿sí? Y lo más importante es que la crítica ahora viene desde un sector del ejército, ¿sí? Aquellos que no estaban de acuerdo con Castillo en cómo había manejado la situación respecto a la guerra, aquellos que veían en el fraude escandaloso que se venía practicando y que se iba a volver a practicar apenas un tiempo después, en 1944, cuando se volviera a elegir presidente. Ante esa situación va a haber un sector del ejército que le va a dar la espalda y que va a formar una logia, una agrupación secreta dentro del ejército que va a tener una finalidad golpista, es decir, que va a hacer todo un entramado para sacar al poder al gobierno de Castillo antes de que pueda realizar o que pueda concretar el próximo fraude en las elecciones del 44. Se sabía, ya era algo dicho, digamos, en forma sin ningún tipo de tapujos, que el próximo presidente iba a ser un salteño, un industrial salteño llamado Robustiano Patrón Costas, y como él no era del agrado de este sector del ejército dispuesto a terminar con estos gobiernos, entonces organizó un golpe de Estado, ¿sí? Y va a ser un golpe de Estado que se va a llevar adelante un 4 de junio de 1943. Esto entonces pone fin, este segundo golpe de Estado, a este periodo extenso en nuestra historia conocido como
restauración conservadora, porque volvieron los conservadores con todas sus prácticas y todos sus intereses al gobierno. Y por el otro lado, a esta década infame, aunque fueron más de 10 años, porque se la consideró una década de mentira, una década llena de infamias, ¿no es cierto?, donde todo era a través de negociados que poco tenían que ver con las necesidades y los intereses del Estado nacional, sino con intereses de un sector económico o socioeconómico, que era la élite conservadora que estaba nuevamente en el poder. Entonces, por eso se pone fin a esto que se conoce como la década infame, la década de la mentira, ¿sí?, y del retorno de los intereses tradicionales de la oligarquía terrateniente. Bueno, dejamos acá, nos veremos en el próximo video.